liga de la ciencia es alfa, es beta. La liga de la ciencia. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy bienvenidos y bienvenidas a un nuevo programa de la Liga de la Ciencia acá en la Televisión Pública Argentina, el programa que ama el conocimiento y disfruta de compartirlo. Además, ahora con la situación epidemiológica mejorando, podemos volver a algunos temas clásicos de la ciencia, y el tema con el que empezamos hoy, Euge, es un tema que, mira, si digo que es interesante, me quedo cortísimo. No, el tema de hoy no saben lo que es, parece ciencia ficción. Vamos a tener una clase magistral de lujo con un tema realmente apasionante. Va a venir a charlar Ramiro Perrota, él es biotecnólogo y se va a ir a Estados Unidos al grupo de estudio de George Church, que es un biotecnólogo muy prestigioso. ¿Adivinen a qué? A trabajar en la de extinción, que vendría a ser en criollo algo así como la resucitación del mamut lanudo. El mamut, pero tipo como si fuera casi, le dijera un Jurassic Park. No es Jurassic Park, él lo va a aclarar mejor porque no es lo mismo, pero eso es un poco la idea, agarrar un animal, el mamut que se extinguió hace 6.000 años y volverlo a la vida. Tal cual, y tiene fines que están buenos, tiene fines más nobles que un parque jurásico. Sí. Así que vamos a charlar con él para que nos cuente todo. Dale, le damos un aplauso. Sí, claro que sí. A Ramiro. Muy bienvenido. Ramiro, gracias por estar. Muy bienvenido. Muchas gracias. La de extinción de especies es el proceso inverso a la extinción. En este caso se trata de traer a la vida al mamut lanudo que fue extinto hace unos 6.000 años. Este proceso va a ser llevado a cabo por investigadores en la Universidad de Harvard, en la Escuela de Medicina, y podría culminar dentro de 5 años. Un argentino va a trabajar en este proceso que tendría fines nobles, como por ejemplo aumentar la diversidad y protegernos del cambio climático. Vamos a charlar con Ramiro, que nos va a estar contando todo sobre esto. Así es. Ramiro, un flash total. Sí. Por favor, contanos de qué se trata esto de la de extinción del mamut lanudo. Bueno, en primer lugar, la idea es, como vos dijiste y explicaste, de extinguir al mamut. Pero en realidad no es una de extinción per se. Lo que se quiere hacer es de extinguir los genes que poseía el mamut y trasladarlos, transferirlos a los elefantes, ¿sí? Hoy los elefantes, por ejemplo, el elefante asiático y el elefante africano, son los seres vivos más cercanos al mamut, ¿sí? De hecho, el elefante asiático tiene un 99,6% de similitud en cuanto a su genoma. Entonces, la idea es transferir esos genes que podrían hacer que el elefante pueda vivir en un clima frío, como es la tundra siberiana, el permafrost, a través de técnicas de ingeniería genética para adaptarlo y que pueda vivir en estas regiones. Pero primero, tengo un montón de dudas. Sí. La primera es, ¿cómo saben cuáles son los genes que tenía el mamut? ¿Se conservan ciertos fósiles de mamut de los cuales se puede extraer ADN entero? Exactamente, se encontraron especímenes muy bien conservados en estas regiones, en el permafrost, particularmente en Siberia, que es una región del norte de Rusia, que lo que se hizo fue, si bien el ADN está degradado, ¿sí? Porque eso no está conservado en condiciones óptimas, se pudo secuenciar, se pudo juntar esas partes del ADN degradado, juntarlo y completar el genoma del mamut. ¿Y por qué uno querría de extinguir al mamut lanudo? Bueno, el proyecto particularmente tiene dos objetivos principales, ¿sí? El primero es mitigar los efectos del cambio climático y el segundo es la conservación de especies que están en peligro de extinción, como ser el elefante asiático y también el elefante africano. Ahora bien, vos te preguntarás cómo puede ayudarnos un mamut a mitigar los efectos del cambio climático. En el invierno, ¿sí? Particularmente en estas regiones donde yo te digo el permafrost, los mamut... ¿Qué es el permafrost? El permafrost son estos hielos eternos que hay en las regiones árticas. Los mamuts solían vivir en la región que es hoy en día el norte de Estados Unidos, Canadá, hasta el norte de Rusia y China. Y bueno, durante el invierno se depositan capas de hielo, ¿sí? Que de forma contraintuitiva lo que hacen es actuar de forma aislante, ¿sí? Y hace que la temperatura de las capas superiores del suelo aumenten. Y ahí en los suelos de estas regiones hay materia orgánica acumulada durante miles y millones de años. Claro. Entonces, cuando se aumenta la temperatura, se empiezan a descongelar. Cuando se empiezan a descongelar, empiezan a descomponerse y emitir gases de efecto invernadero, como ser el dióxido de carbono y, algo que es peor aún, el metano. Claro. Y esto, bueno, hay millones de toneladas de dióxido de carbono y de gases de efecto invernadero que, si se liberaran a la atmósfera por el derretimiento del permafrost, podría tener consecuencias ambientales bastante graves. Y la hipótesis es que
si hay muchos mamuts lanudos caminando y pisando el permafrost, esto va a ayudar a que se mantenga congelado y que entonces los gases no puedan ir a la atmósfera? Exactamente. Hay experimentos ya que se están haciendo en una región de Rusia con un investigador que se llama Nikita Simov, que lo que hizo fue lo que se llama el Pleistocene Park, el parque del Pleistoceno. Me muero. Que lo que hizo fue reintroducir herbívoros como caballos, yaks, ovejas, entre otros herbívoros, que lo que hacen es compactar y remover la nieve, ¿sí? Cuando compactan y remueven la nieve, hacen que el frío ártico pueda penetrar y mantener estas capas que yo te decía que se eleva la temperatura congeladas y evitar que se descomponga la materia orgánica. Entonces, la idea es que el mamut pueda completar este ecosistema que una vez habitó, que además tiene otra componente, porque en estas regiones árticas, además de cumplir esta función de remover y pastar en las regiones árticas, hay bosques que son de hojas oscuras. Los pastizales, las regiones amplias donde se puede depositar la nieve y reflejar la luz del sol son mucho mejores para mantener el ecosistema frío. Claro. Entonces, los elefantes, como saben, de hecho hay videos por todos lados, como tiran árboles, derriban árboles y se alimentan de estos, contribuirían a derribar estos bosques y remoldear este ecosistema para que vuelva a ser lo que una vez fue y evitar las consecuencias climáticas. Vos me decías, entonces se identificaron los genes de los mamuts que diferencian a los elefantes y con técnicas de etiquetas genéticas se puede que modificás el embrión de algún elefante y lo implantás en el útero de una elefanta, algo así. No, en realidad lo que se quiere hacer es, en primer lugar, tomar células de elefante, sí, puede ser de distintos tejidos, de distintas partes del elefante. Sí. Obviamente no se va a, se puede tomar, por ejemplo, muestras de sangre, muestras de la oreja, y lo que se va a hacer es hacer cultivos celulares. Con estas técnicas de ingeniería genética que nos permiten hacer cambios muy precisos en el ADN, claro. Habrán escuchado hablar de la tecnología de CRISPR-Cas, que el año pasado recibió en el Nobel de Química. La idea es, como ya se detectaron estos genes diferenciales que tiene el mamut y tendríamos que pasar a los elefantes, es editar estas células, ¿sí? Sí. Claro. Con esta información que obtuvimos de las muestras de los mamuts que estaban congelados en el Ártico y modificarlas, editarlas genéticamente. Ahí tenés un ADN de un mamut en una célula de elefante. Claro, es el ADN del elefante. Del elefante, pero modificado para que se transforme en ADN de mamut. Exactamente. En otras palabras, sería reescribir el genoma del elefante. Claro. ¿Y ahí qué haces ahora con ese ADN para que se desarrolle un mamut? Porque es una célula que está en un cultivo por ahora. Una vez que se realizan las ediciones genéticas necesarias, que de hecho el equipo del Dr. Church identificó entre 50 y 60 ediciones serían necesarias realizar al mismo tiempo, ¿no? En una célula. Sí. Se podría, por ejemplo, tomar el núcleo de esa célula, hacer una transferencia nuclear y desarrollar un embrión, que ese embrión se puede, por ejemplo, implantar en un elefante, en una elefanta, para que desarrolle la cría. ¿Cuál es la diferencia entre esto que quieren hacer ustedes y Jurassic Park? Bueno, principalmente que el miedo por ahí mucha gente es la película Jurassic Park. Claro. Que termina mal. Exactamente, que termina mal. Bueno, primero que los dinosaurios, si bien en la biología no hay que decir que algo es imposible, es muy poco probable que que vuelvan a la vida. ¿Por qué? Los dinosaurios se extinguieron hace 65 millones de años. Más de 6 o 7 millones de años hacia atrás ya no existen restos de ADN. O sea que no tenemos información sobre el genoma de los dinosaurios. Claro. ¿Sí? No tendríamos manera, al menos con la tecnología que hoy conocemos, de poder hacer esto, reescribir o volver a la vida estos animales que ya se extinguieron hace mucho. Los mamuts, como te digo, como vos dijiste al principio, se extinguieron hace entre 4.000 y 6.000 años. De hecho, hay pinturas rupestres de mamuts, convivimos con los mamuts. Las personas convivimos con el mamut, eso es importante. Exactamente. Y te sacamos un poco, pero lo que ibas a decir de Jurassic Park es que también el objetivo es completamente diferente, ¿no? Porque en Jurassic Park era diversión, acá tiene que ver con conservación, con biodiversidad. Exactamente, como te decía, la idea es mitigar los efectos del cambio climático y también desarrollar toda la tecnología necesaria para conservar a los elefantes que hoy en día están en peligro de extinción. Como vos decías, Jurassic Park se trataba también de un negocio de poner animales para la diversión de la gente. Principalmente esto para mí no tiene nada que ver y particularmente no estaría involucrado queriendo trabajar en esto si fuese la idea de agarrar un mamut o un elefante, ponerle pelo y ponerlo en el zoológico, no sé, en el medio de una ciudad, ¿sí? Porque no tiene sentido. Como te decía previamente, ya expliqué la parte del cambio climático. La otra parte es la de conservar a los elefantes. ¿Cómo? Bueno, por ejemplo, hay algo que mucha gente no sabe, los elefantes, el 25%, particularmente el elefante asiático, el 25% de las crías se muere por un virus, un herpevirus que afecta a las crías después de nacer, ¿sí?
La idea es también desarrollar la tecnología tanto para cultivar los virus y desarrollar terapias para poder modificar o poder hacerlos, no sé, una terapia para prevenir esta enfermedad, o incluso modificarlos genéticamente para que sean resistentes. Claro. O, por ejemplo, hacer que tengan los colmillos más cortos. ¿Sí? ¿Por qué se preguntarán? Bueno, es bastante... ¿Para que no los casen? Exactamente, No te puedo creer. exactamente. Se vio que en la naturaleza los elefantes ya hay poblaciones, por ejemplo en África, que nacen sin colmillos o con colmillos muy cortos, porque bueno, por selección natural, como se casaron los que tienen colmillos grandes, se fueron enriqueciendo en poblaciones con colmillos cortos o sin colmillos. Y se sabe que pueden vivir bien en la naturaleza y sobreviven perfectamente. Entonces la idea sería también apuntar por ese lado a conservar a los elefantes. Yo creo que formar parte de un proyecto así, que bueno, que muchas veces uno piensa o surgen estas cuestiones éticas, ¿no? Sí, eso queríamos saber. Yo creo que uno muchas veces, nosotros como humanos nos tendemos a abstraer de la naturaleza y pensamos que, por ejemplo, yo escuché mucha gente decir, bueno, pero si se extinguieron fue por algo, la naturaleza los extinguió. Sí, claro, la selección natural es un proceso natural y la extinción de especies también lo es. Pero nosotros somos parte de la naturaleza. Claro. Si tenemos la tecnología para modificar la naturaleza, que de hecho lo estuvimos haciendo por muchos años, con nosotros mismos y con animales, con plantas para el consumo humano, yo creo que no es poco ético. Yo creo que la ética radica en el objetivo de lo que uno va a hacer. Si nosotros vamos a tratar de hacer un proyecto biotecnológico, en este caso, para construir un mundo mejor o para tratar de construir un mundo mejor, yo creo que no hay un dilema ético en ese sentido. No. Este proyecto y el laboratorio del Dr. Church trabaja con personas, con expertos en ética, con zoólogos, con un montón. Es un equipo multidisciplinario que va a apuntar esto de la manera más profesional posible. Nosotros siempre discutimos, ¿no? En definitiva, la tecnología depende para qué lo uses, y el que se te vaya o no de control depende justamente de si vos tenés un proyecto, si vos conocés lo que estás haciendo, y las cosas ya se nos están yendo de control. O sea que hay que usarlo para el bien, digamos. Sí. Pero lo que a mí me parece importante es que se conozca, que todos podamos entender cuáles son las técnicas de biotecnología para poder ser parte de la discusión. Porque hoy en día estamos hablando ya de resucitar, de extinguir al mamut lanudo, pero ¿qué pasa si el día de mañana se abre el debate de usar estas mismas técnicas de ingeniería genética para modificar embriones humanos, por ejemplo? Entonces, por eso me parece importante que se conozca las técnicas, para que entre todos como sociedad podamos decir esto sí, esto no. O sea, es que esos debates de hecho ya están surgiendo, porque la tecnología para hacer esos cambios que vos decís ya existe, ya está, y particularmente lo que yo pienso es que va a pasar. En mi opinión, son los grandes temas científicos del futuro cercano, porque esta tecnología está avanzando a pasos agigantados y vamos a poder en breve hacer este tipo de cosas, ¿no? Creo que coincidimos todos que la edición genética de humanos es una cuestión de tiempo en que se pueda hacer. Entonces son debates que nos tenemos que dar. Pero bueno, Ramiro, esta vez creo que más que nunca te digo, qué lástima que no podemos charlar más, porque este proyecto a mí me encantaría. Pero mantenernos al tanto. Hagamos Zooms cuando estés allá, nos vas contando. Así será. Harvard, sí, por favor, que es súper importante que se conozca, y así nos zambullimos en tu proyecto y todos podemos estar en estos debates que son la frontera de la ciencia. Ojalá dentro de 5 o 10 años podamos estar haciendo la misma charla, pero bueno, con un mamut vivo. Exactamente. Ramiro, muchísimas gracias. Nosotros nos vamos, pero enseguida volvemos con más La Liga de la Ciencia acá en la Televisión Pública Argentina. No se vayan. Es nano, es mega, la liga de la ciencia es alfa, es beta, la liga de la ciencia. Nuevo bloque en la Liga de la Ciencia. Llega una sección que nos encanta, nos gusta mucho leer, y por eso tenemos una sección que se llama Nadie nos libra de los libros. Pero a Andrés también le gusta mucho escribir, y escribió este bello libro que se llama Tabú, y del cual tuve la suerte, el honor de ser elegida para escribir uno de los prólogos, que la verdad es que me gustó mucho. Es un libro que fue premiado, ahora nos va a estar contando más Andy. Es un libro para tener justamente conversaciones sobre neurociencia, genética y moral. Viene a cuento de lo que charlábamos en el bloque anterior. Lo súper recomiendo, me encantó, me conmovió mucho y me gustó mucho, que quiero que lo lea todo el mundo. ¿Por qué querés que lo lea todo el mundo? Porque creo que es necesario que tengamos estas conversaciones, porque, además está escrito muy, muy bellamente. Habla de temas que no son tan comunes de abordar, pero lo habla en un lenguaje que se entiende perfectamente. Y de hecho, yo que soy bióloga, pensaba que sabía de ciertas cosas, pero viste que hasta que no te las preguntan y las explicás, quizás no sabés que las sabés.
Y yo usé tu libro, que estaba muy bien explicado, para tener conversaciones con otras personas. Es un libro que multiplica esos diálogos, o sea, ayuda a pensar. Buenísimo. Y a mí me gustó mucho y gracias por sumarme en el prólogo, lo recomiendo. Genial, bueno, ese era el objetivo del libro, un poco incentivarlos a todos a charlar sobre este tipo de cuestiones, sobre genética, los modernos descubrimientos de la neurociencia y los dilemas morales que se abren. Y en particular, vos recién decías que fue premiado porque tuve el enorme orgullo de que esta semana se votó en la Comisión de Cultura de la Cámara de Diputados como un libro de interés de la Cámara del Congreso de la Nación, no de la Cámara de Diputados, sino es un libro de interés del Congreso de la Nación, y me encantó que fue votado por unanimidad. Bien. Todos los diputados de todos los partidos estuvieron de acuerdo en que estos son temas que hay que abordar y que hay que empezar a tratar porque en breve vamos a tener que regularlos. Total, Andy. Así que bueno, hoy un Nadie se libra de los libros muy especial. Vamos a verlo, a Tabú, de Andrés Riesnik. Yo soy Andrés Riesnik, soy doctor en física, soy neurocientífico, como saben también soy divulgador, conduzco la Liga de la Ciencia y escribí el libro Tabú. El libro nació cuando empecé a notar, cuando daba clases en la universidad sobre comportamiento humano, que había conversaciones muy difíciles de tener por los prejuicios que había y creo que las confusiones que había en general en los ambientes académicos, progresistas, de izquierda, en donde yo me muevo, sobre cómo encarar los dilemas morales que las nuevas tecnologías en genética y neurociencia planteaban. Creo que hay una enorme confusión sobre lo que significa, por ejemplo, el principio de igualdad, que no dice que todos seamos iguales, sino, por el contrario, que, a pesar de que somos diferentes, nuestros intereses deben ser considerados por igual. Ese tipo de conversaciones es la que quería tener en Tabú para allanar un poco esta conversación. El libro trata sobre los modernos descubrimientos de la genética, de la neurociencia y la biología del comportamiento humano más en general y cómo se relacionan estos descubrimientos con los principios morales que debemos defender. Este libro está dirigido a todo público, cualquier persona interesada en los modernos avances de la neurociencia, la genética, de la ciencia en general moderna y su relación con la moral, con lo que está bien o lo que está mal, cómo defendemos lo que está bien o lo que está mal. Me sorprendió sobre todo darme cuenta que a pesar de que estos son temas tan fundamentales y tan importantes para nuestro futuro, son temas que se charlan poco y sobre los que se desconoce mucho, pero a pesar de ello, las personas tienen opiniones muy fuertes sobre el tema. No es que desconocen el tema, pero dicen, bueno, no sé bien lo que opino. Desconocen el tema y tienen posiciones como, esto hay que prohibirlo o esto hay que permitirlo. Para los dos lados, un poco como pasa con el aborto. Me ayudó mucho a editarlo, especialmente Facu Álvarez Geduán, del Gato y la Caja, y tuve dos hermosos prólogos de Euge, nuestra coconductora, hermosa, y de Nicole Sevicki, un gran divulgador científico. Lo que más me gustaría es que sea un libro que dispare conversaciones en las mesas de los almuerzos o hasta en las fiestas nerds, como siempre decimos acá, en todos lados, que se diga, por ejemplo, ¿viste estas técnicas de ingeniería genética para clonar embriones humanos? ¿Qué tendría que hacerse? ¿Estaría bien hacerlo? Si se puede hacerlo, ¿tiene que pagar la obra social o vamos a dejar que lo hagan los ricos nada más? Ese tipo de debates. Y llegó el momento de darle la bienvenida a nuestro neurocientífico de cabecera, que hoy nos va a hablar de los gusanos auditivos. ¿Qué será eso? Le damos un fuerte aplauso a nuestro amigo Pedro. Hola. Pedro. Hola, Pedro. Muy bienvenido. ¿Cómo estás? Bueno, contanos qué son los gusanos auditivos, por favor. Son nos los da mucha gusanos intriga. auditivos. Vamos a hablar de un tema que apasiona, bueno, no sé si apasiona a muchos, pero... Vuelve locos. pero vuelve locos a mucha gente. Me parece que es un tema que tiene que ver con la neurociencia de la vida cotidiana. Estas canciones que se nos pegan hasta que son insoportables y ya no sabemos qué hacer con ellas. ¿Y por qué cuernos se nos pegan canciones? ¿Por qué está ese mecanismo en el cerebro? ¿Por qué pasan estas cosas que no parecen tener ningún sentido, ¿no? No sé si alguna canción se les pegó a Sí, ustedes. yo tengo un bebé, tengo Baby Shark. Baby Shark, Baby Shark, Esa la tengo repegada, no puedo dejar de cantarla y si la voy a cantar para que vos tampoco puedas dejar de cantarla, porque es como contagioso. Pero eso es un gusano auditivo, entonces. Eso es un gusano auditivo. Es un gusano auditivo. Básicamente son melodías o canciones que se te pegan y que vienen a tu cabeza sin que vos puedas controlar cuándo van a venir o cuándo van a parar. O sea, un poco me imagino que toda publicidad, todo jingle
trata de hacer eso o no. Sí, Ese todos como el gran quieren hacer objetivo. eso. Básicamente, además, tiene mucho que ver con la repetición. Por eso la gente que Claro. tiene bebés o chicos chiquitos que escuchan las mismas canciones una y otra vez, no queda otra que se te peguen. Sí. Porque imagínate que vos no elegirías esa canción para que se te quede Claro, dando claro. vueltas en la cabeza todo el día y a veces toda la noche. Claro. A mí se me pegó hace poco una de Maroon 5, cualquiera, una Memories, que la estaba escuchando Ahí mucho. está la areala. No, es que eso iba a decir. Lo loco es que, la puedo tararear, pero lo loco es que la letra es en inglés y ni siquiera me la sé bien, pero como se me pega el tarareo, el Claro. y como que eso se me viene todo el tiempo. ¿Y qué hice yo? Porque en el momento me está incomodando, dejé de escucharla. Sí, bueno, esa es una de las técnicas que después vamos a ver, digamos, Ok. qué podríamos hacer para cortar esa racha. Pero la bien. pregunta es, ¿para qué están ahí? Y de hecho hay mucha gente que estudia esto, porque es un fenómeno, digamos, le Claro. pasa a todo el mundo, no es Claro. que es algo Claro. particular. ¿Y por qué de- existe como fenómeno? ¿Por qué ¿no? existe? ¿Por qué está ahí esto? Y de hecho, ¿por qué le pusieron ese nombre, no? Gusanos auditivos, gusanos musicales. Esta idea de que hay como un bichito que se te mete por la oreja y te queda ahí dando vueltas con una forma de gusano, ¿no? Como un parásito Claro, que claro. te queda ahí dando vueltas en la cabeza. Y parece que tiene que ver con distintas cuestiones, pero mucho con la memoria. Tenemos como, vieron que podemos recordar de distintas maneras. Yo me puedo acordar de una fiesta o me puedo acordar del último encuentro con alguien, pero también yo aprendí técnicas o aprendí a tocar un instrumento, a jugar algún deporte, y esas memorias del movimiento, que se llaman procedurales, son muy parecidas a las memorias de la música también. La música va un poco por ese sistema de memoria, un sistema de memoria mucho menos consciente, ¿sí? Que acordarse de un evento particular. Entonces estos gusanitos aprovechan esos sistemas de memoria. Como Pero una que de las cosas, hackean. sí, como que hackean eso, pero algo interesante que pasa es que de alguna forma ayudan a estabilizar o a consolidar los recuerdos estos más conscientes. Es como que hacen que se mezclen estos sistemas de memoria que normalmente Ajá. están separados. Mirá. Entonces yo me lo imagino, ¿no? Como, pero igual, ¿por qué? O sea, ¿y de dónde viene? ¿No? Es como un hackeo realmente, porque el cerebro debe pensar, bueno, el cerebro piensa, ¿no? Nosotros pensamos, pero el cerebro como una entidad debe asumir que si algo está repetido muchas veces es porque debe ser importante, y debe ser importante todo lo que hay alrededor de eso que se repite. Entonces dice, bueno, esto hay que guardarlo y hay que guardar todo lo que está alrededor de eso. Entonces se te cae dando vueltas, que es una manera de guardarlo a prueba de fuego. Digamos, la repetición, lo que va a hacer es que se te guarde. Pero bueno, eso por un lado está bueno, ¿no? Porque eso quiere decir que acumulamos información y lo podemos almacenar, y por otro lado es insoportable. Es ¿no? molesto, Claro, es claro. un poco molesto. Sí, sí. Aparte estás capaz que en otro ámbito de golpe estás Baby Shark, y eso es como que ya no querés que se vaya, Sí, ya está. hay estudios que lo que muestran es que obviamente está bastante relacionado con los estados de ánimo. La música nosotros la utilizamos, digamos, de acuerdo a los estados de ánimo que tenemos o para modificar nuestros estados de ánimo. Así que por un lado puede tener esa función. Pero por otro, digo, es realmente molesto y si bien puede ayudarnos a transitar determinados estados de ánimo, en un momento queremos como que se Cortarlo. apague. ¿Cómo se apaga ¿Cómo esto, se apaga? ¿no? Pero- ¿Y cómo se crea? A mí me interesa como si yo quiero hackear de alguna manera el cerebro de mucha gente. ¿Hay estrategias? ¿Se parecen todos esos gusanos musicales? Sí, ¿Hay un patrón? Hay patrones, están bastante estudiados. Por ejemplo, si vos haces un análisis de cuáles son las canciones que más se le pegan a la gente en determinado momento, suelen ser las canciones que están en los tops de los charts. O sea, suelen ser las canciones que suenan más en las radios, en los bares, en los boliches, etcétera. Esas canciones se suelen pegar. Pero además hay estudios sobre la estructura de los gusanos. O sea, qué es lo que hace que un gusano, digamos, que una melodía se transforme en un gusano. Y es como que tiene que tener algo que te resulte bien familiar para que sea incorporada rápidamente, pero algo novedoso tiene que tener, o en la estructura o en la manera en la que está construida esa melodía, porque si es igual a otra cosa, tampoco se hace mucho gusano, digamos. Tiene que tener como un componente novedoso, pero algo que sea extremadamente familiar. A mí lo que me gusta es que son temas de la vida cotidiana, pero que hay mucha ciencia seria atrás. O sea, hay muchas publicaciones, hay científicos y científicas que trabajan de estudiar estos gusanos auditivos. Es su trabajo. Sí, por supuesto. Y además, si quieren saber más, tenemos nuestra superproducción exclusiva de la Liga de la Ciencia Claro que sí. sobre gusanos auditivos, donde hay mucha más info y vamos a ver cómo cuernos los paramos. Me Excelente. encantó. Vayamos a verlo. Vamos.
¿Se te pegan las peores canciones? ¿No sabes qué hacer para sacarte música horrible de la cabeza? ¿Sentís que tenés una melodía en repetición, pero no podés ponerle stop? Llegaste al video correcto para entender por qué nos pasa esto. ¿Por qué la biología es tan cruel que nos deja disfrutar de Mozart, los Beatles o Charlie, pero nos pega canciones que nunca elegimos? Estos fragmentos de melodías o canciones que se repiten en nuestra cabeza sin nuestro control se conocen científicamente como imaginería musical involuntaria o simplemente gusanos auditivos. Se estima que más del 90% de la gente es afectada por estos bichos imaginarios al menos una vez por semana. La imagen es realmente horrible, como la del jingle ese que se te pegó, la de un parásito que entra por tu oído y te va comiendo el cerebro poco a poco. Pero no todo es tan malo. La molestia viene con algunos beneficios. El primero es que lo que se repite por suerte es música y no el relato del día de trabajo de un contador. El segundo es que la música regula nuestro estado de ánimo. Así que los gusanos podrían hacernos sentir bastante mejor, ya que suelen ser parte de canciones con ritmos rápidos y energéticos que mejoran nuestro ánimo. No te digo que cuando estés con bajón te cantes Yo soy la aventura de Sergio Denis, pero no me voy a oponer. Otro beneficio de los gusanos auditivos es que están asociados al almacenamiento de información. Más allá de la melodía que se taladra en nuestras cortezas auditivas, los eventos asociados a esas canciones se almacenan mejor que los que no lo están. Muchas personas reportan que los gusanos auditivos se desencadenan por algún recordatorio, como por ejemplo una música parecida, una foto relacionada o un lugar en el que lo escucharon. Pero lamentablemente no todo es beneficio, por eso que ya conocemos del yin y el yang y lo del lado claro y el lado oscuro de la fuerza. La alta frecuencia de gusanos auditivos está levemente asociada con rasgos obsesivo-compulsivos. O sea, si tenés gusanos musicales, ¿es que tenés un TOC? Bueno, no. Solo quizás seas un poco obse con esa manchita en la pared que nos sale y justo tiene la cara de la reina de Inglaterra, pero con afro y pocos dientes. Pero no es nada grave. El otro lado de los gusanos auditivos es que a algunas personas les perturban el sueño. Por ejemplo, esa canción de la publicidad de colchones que se repite hasta el infinito e irónicamente no te deja dormir. Entonces, ¿cómo me saco el bicho del bocho? Una solución poco amigable es la de escuchar menos música, sobre todo antes de dormir. Claro que, si le cantaste a tus hijos antes de dormir, ahora la canción de cuna es tu peor enemigo. La frecuencia con la que las personas escuchan música está asociada a la frecuencia de aparición de gusanitos. Si esta no es una opción, podés tratar de distraerte realizando alguna tarea que requiera cierta concentración. Por ejemplo, escribir alguna cosa. ¿Quién te dice, sale tu libro de autoayuda, Yo eliminé a los gusanos auditivos, el triunfo del espíritu, pero no el de Juan Carlos? Si nada de esto funciona, hay chances de que lo que necesites sea simplemente masticar un chicle. Se vio que realizar esta actividad puede frenar la aparición involuntaria de estas piezas de música. Comer sería una opción, pero dada la frecuencia de estos eventos, te mejoraría la cabeza, pero te crecería el culo. Para que no te quedes con un sabor aburrido a chicle masticado, terminamos este clip con un compilado de gusanos musicales para vos. Quiero respirar tu fuego despacito. Gangnam Style. Gangnam Style. Op, 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 op. Oppan Gangnam Style. Gangnam Style. Op, 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 op. Oppan Gangnam. Hay un portal, hay un sitio, hay un canal donde el conocimiento toma la palabra. Todo Ciencia. Todociencia.com.ar. Mucho más que noticias científicas. Es nano, es mega. La liga de la ciencia. Es alfa, es beta. La liga de la ciencia. Y hoy estamos contentos también porque estamos de estreno, sí, estrenamos una nueva sección, una sección que tiene mucho que ver con cómo nos gusta comunicar ciencia, ¿no? Se llama Avances que ilusionan. Tiene que ver con que la ciencia es un proceso y lleva tiempo, no es todo así inmediato como a veces parecen las películas.
y nos gustaba la idea de volver a entrevistar a investigadores e investigadoras que han venido al programa, que tenían proyectos que demoran varios años y queríamos saber qué pasó, volver a entrevistarlos, saber cómo les fue, qué cosas nos pueden contar, qué pasó en todos esos años, y por eso hoy tenemos una invitada muy especial. Claro que sí, una invitada muy especial. Ella es Andrea Zingarelli, ya estuvo en la Liga de la Ciencia a fines del 2019 y nos presentó su proyecto llamado Amenmose, porque fueron a visitar una tumba egipcia de 3.500 años junto a investigadores de la Universidad Nacional de La Plata y de otras instituciones, investigadores e investigadoras, y fueron a explorar esta tumba en Luxor, Egipto. Vayamos a ver qué nos contaba en ese momento Andrea en el 2019. Nosotros propusimos estudiar una tumba de la dinastía 18 de hace 3.500 años y en abril nos dieron el permiso para poder empezar. Qué interesante. ¿Y cuándo arrancan? Más o menos el 20 de enero tenemos la fecha para arrancar la campaña. Y es una campaña que lo que vamos a ver es qué hay, porque no vimos adentro la tumba. Ah, no saben qué van a encontrar. No sabemos exactamente. ¿Se va a abrir por primera vez esa tumba? No, la tumba está abierta y fue estudiada desde el siglo XIX, se conoce, pero no fue nunca publicada, ni se conocen las imágenes que tiene. El propietario de la tumba se llamaba Amenmose. El nombre del propietario quiere decir, Amenmose es como el amado de Amón, ¿sí? El nacido de Amón. Y en realidad lo que sabemos es que tenía una esposa que se llamaba Genut, y tenemos que saber si ella está también enterrada ahí. Un hijo que está representado en la tumba, eso lo sabemos por estos registros que les contaba. Claro. Y hay 2 perros, así que se ve que le gustaban los perros representados en la tumba. Uno de ellos tiene nombre, se llama Saúl-Nefer. Espectacular. Y ahora estamos con Andrea, que ya fue a Egipto y volvió, y la tenemos acá en el piso y nos va a estar contando cómo le fue, qué emoción, cómo estuvo todo. Emocionante, exactamente así. Bueno, estuvimos en enero de 2020 hasta febrero de 2020 trabajando en la tumba. Uy, justito, menos mal que fueron... Ay, llegamos justo de vuelta. Claro. Y bueno, fue muy impresionante personas, la entrada. Andrea? Mira, Perdón, trabajamos 13 en la tumba, ahí. sí. ¿Todos argentinos? 12 argentinas y argentinos y un brasilero, un investigador brasilero. Y lo más emocionante fue entrar. Yo les había contado que entrábamos por un hueco de 50 por más o menos 37 centímetros. Y bueno, no sabíamos lo que había. Después de 30 o 40 años la tumba estuvo cerrada. Y bueno, entramos y encontramos que todas las paredes están decoradas con pinturas, relieves. Y fue, bueno, muy impresionante, impactante. Y a partir de ahí a trabajar, ¿no? A buscar, fotografiar toda la tumba, tomar todos los datos que pudiéramos respecto de los deterioros, los daños que sufre la tumba y las pinturas de la tumba, la estructura, por el tiempo, o sea, digamos, de algunos daños naturales y también algunos que son daños que fueron hechos a propósito. ¿Por qué alguien querría hacer un daño? Durante mucho tiempo no se daba importancia a las pinturas o a las tumbas, incluso se usaban como vivienda. Y incluso en alguna época las caras de las mujeres fueron destruidas, rayadas, ¿sí? Entonces hay deterioros que, como les decía, algunos son naturales y otros son hechos a propósito. En algún momento, cuando la tumba estaba abierta, se han extraído partes enteras, ¿no? Pinturas enteras sacadas, y que en algún museo o en algún lugar del mundo estarán. Estamos en la búsqueda de esas partes. Tienen que coincidir, o sea, claro, por ejemplo, algo muy importante, que hay una imagen que está Amenmose sentado y hay una figura desaparecida, pero descubrimos que era la hija, porque en la parte superior hay un texto que pudimos leer, que pudo leer el equipo que trabaja con los textos, que dice su hija, su amada. Entonces por eso descubrimos que tenía una hija, ¿no? Mirá. ¿Cómo son? ¿Son jeroglíficos? Son jeroglíficos. ¿Y cómo se dice? ¿Cómo son los jeroglíficos de su hija? Su hija es Sat-Ef, ¿no? Que quiere decir su hija, Meret-Ef, su amada. Wow. Pero no tenemos el nombre, porque justo en la parte donde supuestamente está escrito el nombre, está desaparecido. Pero bueno, ese es un dato que no se conocía y que además pudimos encontrar en otra parte de la tumba, que se ve representado en los pies,
porque falta también, la parte superior de la imagen de la hija falta, ¿no? ¿Estaba Menmose ahí? ¿Estaba un cuerpo? ¿Había una momia? ¿Algo? ¿Cómo es eso? Bueno, todavía no encontramos el pozo funerario, o sea, el lugar donde se enterraban, se colocaban los sarcófagos con los difuntos. Sabemos, por otras tumbas de la época, que puede estar en la sala interior en un pozo, ¿sí? Pero eso lo cubrían después con piedra, entonces vos tendríamos que excavar para poder encontrarlo, ¿sí? Entonces eso hoy que estamos en el proyecto de conservar la tumba, tratar de hecho hicimos todo un proceso de consolidación de las pinturas, de las paredes, y no estaría, digamos, en nuestra primera etapa de trabajo excavar ese lugar. Exacto. Pero necesitamos abrir la entrada original. Yo creo que les había contado esto, ¿por qué entramos por ese hueco? Porque la entrada original está tapada. Entonces tenemos que excavar y encontrar la entrada original para, primero además, hacer tratamientos al interior de la tumba con químicos, que hoy es muy difícil, y además para evitar, digamos, entrar por el hueco, digamos. Lo que suele suceder es que la tumba está decorada por la persona que está viva, o después los familiares o alguien se encargaba de toda esa decoración. Excelente pregunta. En realidad, suponemos que esto ellos lo acordaban antes de la muerte, ¿no? La preparación de la tumba, del ajuar, de cómo se decoraba, era un proceso anterior a la muerte. Entonces se supone que él acordó con alguien que le pintara, le decorara, y por el tipo de decoración vos podés saber más o menos de qué época es. De hecho, nosotros sabemos que es de hace 3.500 años por cómo los vestidos que llevan las mujeres, el tipo de decoración, las pinturas, los colores, ¿no? Hay una cantidad de datos que nos permiten datar la tumba. Entonces eso suponemos que él lo hizo antes de morir, ¿no? Después lo que sucedía con los familiares o amigos era que visitaban la tumba y iban, por ejemplo, en la parte delantera había como una especie de patio donde se hacían rituales y podían entrar hasta la primera sala, se supone, y ahí, bueno, comer, beber y encontrarse con el difunto, ¿no? En una fiesta, en determinadas fiestas, ¿no? Andrea, buenísimo. La verdad que interesantísimo. Tenemos que cerrar, pero estabas por decir que ahora te vas a ir a otro lado. ¿A dónde te vas? No, volvemos. Vuelven a Egipto. Sí, en el 2021, por la pandemia, a causa de la pandemia, y que no podíamos viajar y demás, cancelamos la excavación y el trabajo en el interior de la tumba. Y este año vamos a hacer una campaña muy cortita, de más o menos un mes, en febrero. Nuestra idea es poder reforzar todo lo que podamos. El techo tiene una rajadura, entonces tenemos que ver de reforzar todo para cuando podamos excavar, poder hacer este trabajo. Necesitamos, obviamente, fondos, porque como yo les contaba la otra vez, viajar a Egipto es muy complicado para todos nos pagamos los pasajes, o sea, es un gran esfuerzo, y bueno, estamos haciendo financiamientos colectivos, juntando, digamos, de a poquito, para poder hacer, aunque sea esta pequeña campaña, pequeña en el sentido que es corta, pero que esperamos avanzar un poco más con lo que empezamos en el 2020. Andrea, gracias por volver y te vamos a esperar una vez más para que nos sigas contando los avances. Me encanta Egipto, me flashea mucho, pero del pasado nos vamos al presente porque la Liga de la Ciencia selecciona las noticias científicas de la semana. Vamos a verlo. Noticias científicas de la semana. Premio Nacional L'Oréal UNESCO. La bióloga Aide Viola fue distinguida con el Premio Nacional L'Oréal UNESCO por las mujeres en la ciencia, por su trayectoria en el estudio de la formación de memorias y por su trabajo actual, relacionado al examen del impacto de la COVID-19 en la ansiedad, la depresión, la creatividad y la memoria de la población argentina. La investigadora principal del CONICET fue reconocida con $1 millón. También fueron galardonadas en la categoría beca las científicas Ana Peinetti, Guadalupe Peralta y María Meini. Cada una de ellas recibirá $700.000, que representa un incentivo para continuar en el desarrollo de sus investigaciones. Las premiadas desarrollan sus tareas enmarcadas en las ciencias de la vida: medicina, biología, veterinaria, bioquímica, biología molecular, biotecnología y fisiología. El galardón
se entrega desde hace 15 años en colaboración con CONICET y tiene el objetivo de visibilizar el trabajo de las mujeres en el campo científico, despertar vocaciones científicas en niñas y apoyar a jóvenes investigadoras. La plataforma COVID-T da sus primeros frutos. La respuesta inmune a nivel celular con las vacunas que se aplican en la Argentina es robusta, tanto si los esquemas fueron con la misma vacuna o con vacunas diferentes. Así lo demuestra un estudio científico aleatorizado realizado en el país que no detectó diferencias estadísticamente significativas entre quienes recibieron una vacunación homóloga, es decir, 2 dosis de Sputnik V, y quienes recibieron una de tipo heterólogo, esto es, una primera dosis de Sputnik V combinada con otra de las demás vacunas disponibles en el país. La investigación fue posible tras la generación de la plataforma COVID-T, diseñada y desarrollada por científicas y científicos argentinos, entre los que se destacan el inmunólogo Gabriel Rabinovich. Fue desarrollada con el objetivo de monitorear la respuesta de linfocitos T en pacientes recuperados de COVID-19 y en personas vacunadas. Hidrógeno verde en Argentina. En la cumbre sobre cambio climático desarrollada en Glasgow, el gobierno argentino cerró un acuerdo con la empresa australiana Fortescue para invertir en Río Negro $8.400 millones con el objetivo de producir hidrógeno verde. Este hidrógeno es considerado como el combustible del futuro y es generado mediante electrólisis a partir de energías renovables como la solar y la eólica, en las que Argentina tiene un gran potencial para desarrollar proveedores competitivos. Una de las principales características es su versatilidad, ya que puede transformarse en electricidad o combustibles sintéticos y utilizarse con fines domésticos, comerciales, industriales o de movilidad. Tiene potencial para descarbonizar el transporte pesado y de larga distancia, así como también para ser empleado en industrias que consumen mucha energía, tales como el acero, el cemento, el papel o la de fertilizantes. Los dinosaurios se desplazaban en manada. Una nueva investigación paleontológica, liderada por el científico Diego Paul y difundida en la revista Scientific Reports, reveló la presencia de una gran variedad de fósiles del Musaurus patagonicus que habitó la Tierra hace 193 millones de años. Los restos incluyen más de 100 nuevos huevos y 69 nuevos esqueletos fósiles. Lo más llamativo fue que algunos aparecen en grupos de dinosaurios que son del mismo tamaño y aproximadamente de la misma edad. El equipo a cargo del estudio interpretó este agrupamiento como evidencia de que el Musaurus se movía en manadas segregadas por edad, con animales de tamaños y edades similares, desplazándose juntos dentro del grupo. El descubrimiento brinda a los paleontólogos la evidencia más antigua jamás encontrada de este tipo de comportamiento de manada dentro de los dinosaurios. Vamos llegando al final del programa y llegó el momento de relajarnos un poco, de divertirnos, y para eso tenemos otra entrega de la gran Rosario Antoniós Blanc, que siempre nos divierte con sus juegos para aprender. Ella es geoquímica y tiene un proyecto personal hermoso que se llama Punto Ciencia, cumpleaños científicos, talleres, hacen visitas, hacen de todo, es una genia y esta vez en esta entrega nos va a enseñar a hacer una cosa muy muy loca, a crecer cristales, a tener tus propias gemas preciosas. ¡Qué bueno! Y eso lo puedes hacer en tu casa y por favor háganlo y manden los videos que nos encanta ver, me encanta cuando nos mandan sus ciencia en casa. Vayamos a ver qué nos preparó Rosario, ya mismo. Mi nombre es Rosario Antoniós Blanc y soy licenciada en Geoquímica. Trabajo en la Facultad de Ciencias Naturales y Museo de la Universidad Nacional de La Plata. Cuando me preguntan sobre mi carrera y les cuento que estudié licenciatura en Geoquímica, siempre quieren saber de qué se trata porque no es una carrera muy conocida. Solamente se estudia acá en la Universidad de La Plata. Es una carrera que vincula las ciencias de la Tierra, cómo funciona nuestro planeta, con las cuestiones que tienen que ver con los átomos, la química y todo lo que pasa adentro de las rocas, de los minerales y del agua, la tierra, el aire. Por eso me llamó mucho la atención y por eso quise estudiarla, porque era como poder explicar desde adentro de un laboratorio cómo funcionan las cosas que están en los diferentes paisajes de nuestro planeta. Cuando estaba estudiando la carrera, me dieron muchas ganas de hacer talleres iguales a los que yo había
hecho cuando era chiquita. Y entonces me sumé a la propuesta de Vacaciones con los Dinosaurios que hay en mi facultad para hacer talleres sobre tectónica de placas, cristales, minerales y volcanes, para que los niños y niñas pudieran aprender y acercarse a la ciencia como había hecho yo cuando era chica. Así que vamos a hacer cristales caseros y los vamos a hacer crecer sobre cáscaras de huevo para que se parezcan mucho a los cristales verdaderos que crecen en la naturaleza. Así que manos a la obra. Para este tutorial vamos a necesitar bórax, cáscaras de huevo lavadas, agua caliente, guantes, plasticola, un pincel, colorantes vegetales, escarbadientes y una cuchara. Antes de aprender cómo hacer cristales en casa, quería mostrarles algunos que podemos encontrar en la naturaleza. Los minerales tienen diferentes formas, colores, brillos y cada uno se forma en determinados lugares del planeta Tierra. Los geoquímicos y la geoquímica, junto con otros científicos, estudiamos sus formas, sus colores y también estudiamos cómo están hechos por adentro. Si pudiéramos meternos con una cámara hasta adentro de los cristales, veríamos que tienen un montón de pelotitas que se llaman átomos que están acomodadas de una forma particular. Este, por ejemplo, sería un grano de sal, como el que usamos en la cocina. Si quisiéramos ver, por ejemplo, cómo es el cuarzo, como este que está acá por adentro, encontraríamos que su estructura es algo más parecido a esto, porque cada cristal se ordena de manera diferente según cómo esté constituido. En este experimento vamos a hacer un tipo particular de mineral que son las geodas, que crecen como adentro de un huequito, llenando todo el espacio, como si fuera dentro de un huevito. La nuestra nos va a quedar así. Vamos a hacer que todos los cristalitos crezcan sobre la superficie de una cáscara de huevo que va a simular una geoda. Para hacer los cristales vamos a utilizar bórax, que es una sustancia que se consigue en droguerías o farmacias. También vamos a buscar cascaritas de huevo de las que usamos en casa, que las vamos a lavar para sacarles los restos de huevo, ¿sí? Lo primero que vamos a hacer para hacer nuestras geodas es pegar bórax adentro de nuestras cáscaras. Usando un pincel vamos a pintar toda la parte de adentro del huevo y después le vamos a colocar un poquitito de bórax y lo vamos a mover como cuando enharinamos para hacer una torta, hasta que todo el bórax se quede pegado en el huevo. A estos huevitos los vamos a tener que dejar secar unas horas para que la plasticola se endurezca y el bórax quede pegado a la cáscara de huevo. Después de dejar secar los huevitos más o menos 5 horas, vamos a preparar una solución de bórax y para eso lo conveniente es usar guantes. Vamos a preparar lo que se llama una solución sobresaturada. Eso quiere decir que vamos a agregarle al agua mucha cantidad de sal para que se disuelva. El agua tiene que estar lo más caliente posible para que se disuelva mucho bórax, que va a ser el encargado de formar nuestros cristales. Lo que estamos haciendo acá es que la sal de bórax, que ya viene en pequeños cristalitos, se separe y se disuelva en el agua, y entonces cuando quiera volver a juntarse lo va a hacer sobre nuestra geoda. En este paso podemos agregar un poquito de colorante al agua para que nuestros cristales queden de color. Es mejor usar colorantes vegetales porque son los que mejor se disuelven en agua y van a teñir mejor la cáscara de nuestro huevo. Y una vez que tenemos todo el bórax bien disuelto en el agua, vamos a colocar nuestros huevos sumergidos. Tiene que quedar sumergido la mayor cantidad posible, pero si un pedacito queda afuera, no hay problema porque va a quedar con el efecto de que los cristales se forman solamente en un pedacito de nuestra cáscara. Para que los cristales se formen, tenemos que dejarlos bien quietos durante un rato largo. Lo mejor es esperar al menos un día sin moverlos, porque entonces todos los átomos de sal que se disolvieron en el agua van a empezar a acomodarse despacito sobre el bórax que pegamos en el huevo, haciendo crecer todos los cristales sobre la superficie de la cáscara.
Después de 24 horas ya las caritas de los cristales empiezan a verse porque aumentan bastante su tamaño. Como vieron, podemos transformar nuestra casa en un pequeño laboratorio. No necesitamos artefactos ni cosas complicadas. Simplemente con nuestra curiosidad podemos convertirnos en científicos y científicos que aprenden un montón de cosas sobre la naturaleza. Así que a seguir observando, experimentando y aprendiendo, porque eso es algo que podemos hacer todos los días con las cosas que tenemos cerca nuestro. Así que los quiero invitar a seguir haciendo ciencia en casa. Qué programón que tuvimos hoy, ¿eh? El mamut que extinguimos, Egipto, el libro Tabú, Ciencia en Casa, programón. La verdad que sí, Andy, me encanta la Liga de la Ciencia. Me da mucha pena que se termine, pero lo bueno es que nos vamos a ver la semana que viene con más la Liga de la Ciencia, porque hay mucha ciencia argentina para compartir y a mí me encanta contagiar la curiosidad. Así que nos vemos, ¿qué te parece? La semana que viene, acá en la Liga de la Ciencia, por la pantalla de la televisión pública. ¡Chau! ¡Hasta la semana que viene! ¡Chau! Un protón muy excitado, un neutrón descolocado, un genoma descifrado, un fantasma del pasado, un microbio liberado, un pronóstico acertado, un desastre anunciado, un volcán descontrolado. Es nano, es mega, la liga de la ciencia. Es alfa, es beta, la liga de la ciencia. Un germen incubado, un satélite pinchado, un teorema olvidado, un planeta amenazado, un cerebro iluminado, un esperma congelado, un ambiente saturado, un reactor recalentado. Es nano, es mega, la liga de la ciencia. Es alfa, es beta, la liga de la ciencia. Yeah, one shot.